En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Mujeres con Liderazgo y con Ciencia, un espacio para conocer el trabajo de mujeres investigadoras de nuestra región en interculturalidad y sostenibilidad ambiental. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Mujeres con Liderazgo y Conciencia, como ustedes ya saben, por supuesto, siempre a través de Radio Universidad de Tarapacá, en esta invitación a conocer a las investigadoras de nuestra región, a fomentar también la equidad de género y también a promover el debate sobre sensibilidades estructurales, inclusión y también, por supuesto, el medio ambiente. En esta oportunidad, tal como ustedes ya la están mirando, nos acompaña Adriana Aránguiz Acuña. Ella es doctora en Ciencias de la Ecología y Biología Evolutiva. Lo primero, doctora, muchas gracias por estar con nosotros en Radio Universidad de Tarapacá. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Súper contenta de compartir con ustedes y con las personas que nos están escuchando también. Vamos conociendo, me decía, este nuevo espacio, conociendo este nuevo sector de la radio, que tampoco bonito, lo conocía. Muy bonito. No sé si estoy en condición, pero invitados todos a conocer la radio, que es un lujo para nuestra universidad. Así que felicitaciones. Perfecto. Doctora, me decía de Lota, no ¿Sí? nacía en Lota. Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo se produce lo primero? ¿Cómo llega a Arica? ¿Cómo se va forjando su historia en la región? Sí, yo soy, como muchas personas, soy inmigrante en esta región. Sí, tengo una historia familiar más del sur, centro-sur. Toda mi familia, digamos, octava región, por ahí. Y bueno, yo nací en Lota, y luego por traslado de mis padres nos fuimos a vivir a Viña. En Viña yo estuve prácticamente toda mi vida, ¿ya? Hice el colegio, luego entré a la universidad y luego he ido sistemáticamente por temas básicamente de mi carrera, he ido migrando hacia el norte, como que finalmente creo que no es casual que me dedique a sistemas acuáticos del desierto y el altiplano porque la vida me trajo para acá o los sistemas acuáticos me atrajeron. ¿Cuánto tiempo ya acá? En Arica llevo 5 años, voy a cumplir, sí. Y bueno, contenta. Antes bueno, estuve en Santiago también durante el periodo de mi doctorado y postdoc. Luego me fui a trabajar a Antofagasta, ya fue mi primer acercamiento a la zona norte y luego ya me vine acá donde espero, ojalá, jubilar. Espera quedarse acá ya. Sí, está bueno ya. Si es que no se mueve en algún momento o... No, quisiera no. Ya. Es que, ¿sabes qué? Igual es complejo porque fíjate que ha sido un poco... y contar la historia de la vida también, porque las científicas no somos tan solo buenas para el trabajo, sino que también tenemos que lidiar con muchas cosas más. Yo me vine para acá con mis 3 hijos, sola con 3 hijos. Sin familia, entonces por cierto que es complejo. Tremendo es complejo. desafío. La vida es dura para la que nos toca esto de criar en solitario también y muy apasionada de mi pega, entonces son cosas que uno no quisiera abandonar una por otra. Todos son importantes, todas esas labores... ¿Y cómo se va haciendo, por ejemplo? ¿Cómo va buscando ese equilibrio entre la parte personal, la parte... Nunca se logra. La parte profesional que la apasiona? No, siempre llego tarde con la goma Eva, no, nunca le achunto con los disfraces, no, siempre muy mal. Hago lo que puedo, ¿ah? Ahora yo, en la medida que me voy haciendo vieja, yo me perdono más, porque la verdad es que antes era como bien exigente conmigo, de no fallar, de darle alimentación saludable a los hijos, y después ya, que sea lo que se pueda, digamos. Y yo creo que tenemos como somos en general la gente de ciencia, tiene bastante rigor en su vida para trabajar y qué sé yo, probar, ¿cierto? Probar muchas veces, indagar hasta llegar a lo máximo posible a una comprensión lo más clara y profunda de los procesos que uno está estudiando. Nos gusta hacer las cosas con harta vocación, pero yo creo que ser madre también es una pega de tiempo completo, ¿ah? Sí, entonces, la verdad que lidiar o tratar de hacer estas compensaciones, uno nunca queda satisfecha. Siempre queda con la sensación de que pude haberlo hecho mejor en la pega o pude haberlo hecho mejor como en la casa, que pude haber preparado mejor las cosas, que pude haberme anticipado. En fin, la culpa. Como todo en la vida. ¿O no? Y aparte que, bueno, en mi historia también a mí me tocó, por ejemplo, cuando yo me estaba titulando de la carrera de Biología Marina en la Universidad de Valparaíso, yo di mi tesis embarazada de mi primer hijo.
Entonces yo toda mi carrera académica la he hecho criando, toda. Así que ha sido como intenso, po. No me imagino otra forma que no sea corriendo y en patines por la vida. Sí, así es más o menos. A ver, doctora, bueno, decíamos en la presentación, doctora en Ciencias de la Ecología y la Biología Evolutiva. Doctora, para quienes nos están escuchando, que no conocen esta área, por ejemplo, ¿cómo podríamos explicarle a qué es lo que se dedica usted y cuál es principalmente el área de investigación en este caso? Sí, mira, yo como te contaba, soy bióloga marina de profesión, entonces siempre me interesaron un poco los organismos acuáticos en general, el estudio de las poblaciones y comunidades acuáticas. Me interesó mucho mientras fui estudiando en mi carrera de pregrado y luego entré al doctorado en la Universidad de Chile, donde saqué el grado que tú mencionas. Me interesaba mucho en realidad entender cómo las poblaciones y las comunidades acuáticas en general responden a distintas presiones ambientales que pueden ser naturales. Por ejemplo, tenemos hoy día cambio climático, ¿cierto? Mucho, pero también presiones antrópicas, cambios que se van produciendo producto de la actividad industrial, ¿cierto? De los cambios de uso de suelo, etcétera. Un montón de decisiones que están trazadas por hartos factores, por intereses políticos, sociales, económicos, etcétera, y que finalmente van modulando, van modificando estas comunidades acuáticas. Y estas comunidades acuáticas responden. Algunas son capaces de responder en tiempo muy breve y otras en tiempo más largo, y por lo tanto son capaces de adaptarse a esas condiciones, cuando son presiones muy intensas que llevan muchos años. Nosotros lo hemos visto harto en el trabajo que hemos hecho por varios años ya, en torno a lagunas cercanas a la minería del cobre, fundamentalmente. Y cómo esas poblaciones y esas comunidades acuáticas se van cambiando, poblaciones cambian su forma de responder, pero también la comunidad entera se va reestructurando en función de estas presiones que van pasando a lo largo del tiempo. Y en esas poblaciones, en esas comunidades que usted nos señala, hablamos, por ejemplo, principalmente como de qué individuos. Por ejemplo, organismos, a mí me encanta estudiar organismos pequeñitos, que son organismos planctónicos, se llaman. Son organismos que viven en la columna de agua. Entonces son organismos que finalmente como que derivan, como que flotan, no tienen gran capacidad de nado, no son como un pez, por ejemplo, que puede tomar una decisión de irse, ¿cierto?, de alejarse, sino que estos bichitos, como flotan y no pueden mucho nadar, están como bien expuestos a las condiciones que el ambiente les provee. Entonces son súper interesantes porque tenemos organismos del fitoplancton, que son organismos como si fueran plantas, pero chiquititas, unicelulares, y son la fuente de alimento para los organismos del zooplancton, es decir, organismos animales que son herbívoros, que se comen al fitoplancton. Entonces son, como podrán entender, son como la base de todas las tramas tróficas, porque está el fitoplancton, el zooplancton, y luego larva de peces, los peces adultos, carnívoros, etc. Entonces, son interesantes en la medida que participan mucho de la transmisión de energía y de materia orgánica dentro de las comunidades acuáticas. Y en particular en las comunidades del desierto y altiplano, porque como son en general sistemas que no son, por ejemplo, como un río de la octava región, ¿cierto?, donde yo vivía, en Lota, que son muy eutróficos, tienen mucha materia orgánica. Estos son lagos y sistemas acuáticos medio empobrecidos, con poca materia orgánica. Entonces, buena parte de la materia orgánica es la que la proveen los propios individuos de estas comunidades planctónicas que te menciono. Entonces, son bien fundamentales. Cuando son sistemas muy áridos, donde no hay bosques, buena parte de la productividad se da en el agua. Una característica muy particular, entonces. Total, absolutamente. O sea, buena parte, como te digo, de la productividad primaria que se genera en las zonas de desierto está dada en los sistemas acuáticos. Es importante reconocerlo porque si bien son pocos, son escasos, algunos de ellos son como esporádicos, ¿cierto? Algunos se secan, no están presentes todo el año. Por eso es importante identificarlos, conocer cuál es su condición normal, por ejemplo, su condición natural. Aquí mismo tenemos el río Utah, que el río tiene una dinámica, ha tenido una dinámica tradicionalmente que en algunos casos se puede ver afectada o alterada, por ejemplo, por decisiones, como por ejemplo la construcción del embalse Chironta, ¿cierto?, que modifica, si bien se garantizó que hubiese un caudal que permitiese que el río bajara, sobre todo durante los meses de verano, donde se producen las lluvias de verano. Sin embargo, esos rebalses que se producían por un aumento de caudal ya hoy no se producen, porque en realidad está muy controlado el caudal que baja, ¿cierto? Entonces, ojo, que no necesariamente
los rebalses o los desbordes son negativos. No lo son, de hecho, son parte de la dinámica del río. Y eso genera unas condiciones riparianas en los bordes de los ríos que son muy interesantes y son necesarias para que el humedal, por ejemplo, que es un humedal protegido, se mantenga como era en su condición más prístina. ¿Y eso cómo convive, por ejemplo, con temas como la agricultura, que son tan sensibles acá y en este manejo de las aguas precisamente? Sí. Ay, que es bien complejo. Yo he trabajado más que todo como en sistemas de minería, pero todas las actividades humanas tienen impacto. Decir que, por ejemplo, existe una gran industria, agroindustria o minería que sea verde es imposible. No existe. Siempre va a haber un impacto. Siempre va a haber un impacto y en muchos casos negativo. Lo interesante es que cuando se tomen esas decisiones, se tomen de manera informada, entendiendo cuál es el nivel de impacto. Muchas veces también se toman decisiones pensando en medidas de compensación o mitigación de los daños cuando no se han evaluado exactamente cuál es el área de influencia de las actividades. Cuando se reconoce cuáles son las poblaciones, cuáles son las comunidades, cuáles son los hábitats, cuáles son las matrices ambientales que están siendo afectadas por una actividad humana, uno puede tomar mejores precauciones, anticiparse a los daños y tomar las medidas más correctas para evitarlos o por lo menos compensarlos. ¿Ya? Y ese es como el juego un poco de la evaluación de impacto ambiental y todo claro. lo que hace el país, digamos, que ha generado, y en buena hora, una normativa que es muy joven. O sea, Chile se sumó a la normativa, al ministerio, creo un ministerio de medio ambiente muy tarde. Si uno lo compara con otras legislaciones de Latinoamérica, es bastante tardío. Y se hacen esfuerzos, pero creo que podría hacerse mejor, digamos, siempre es un poco insuficiente. Y yo creo que es importante que también las evaluaciones y las consideraciones se hagan de forma participativa. Es importante que la propia gente que vive en los territorios también diga, por ejemplo, sería fantástico que la gente del río Utah, los que viven en Chile, etcétera, pudiesen de alguna manera decir qué es lo que desean ellos también. Como uso, es normal y es deseable la gente de Socoroma, ¿cierto? Que pudiese de alguna manera también decir, ¿sabes qué? Nosotros queremos un desarrollo, pero de tal tipo, un desarrollo económico, porque es correcto, es legítimo que ellos también tengan el deseo y el anhelo de un desarrollo económico, educar a sus hijos, etcétera, ¿cierto? Pero, pucha, cuando uno ve... ¿A qué costo? ¿A qué costo? Y lamentablemente casi siempre suele ser que los costos los paga la gente más vulnerable y los beneficios no se los llevan ellos. Claro, y muchas veces se dan también estas instancias de participación ciudadana, pero que no siempre abordan todo lo que corresponde, todo lo debido en realidad. Exacto. Y considera que también la normativa chilena, la participación ciudadana es voluntaria en buena parte de los proyectos. Son muy pocos los proyectos que entran a estudios de impacto ambiental que tienen por obligación hacer consulta ciudadana. Claro. La gran mayoría, la grandísima mayoría, sí, sobre el 90%, pasa solo por una declaración de impacto ambiental y ellos no tienen obligación de hacerlo, lo hacen si lo quieren. Entonces, te fijas que igual eso de alguna forma va generando desconfianza, rechazo, no existe la posibilidad de hacer como esa retroalimentación quizás con la industria también, de decirle, ya, sí, bien, pero ¿sabe qué? Estas zonas, por ejemplo, para nosotros son importantes porque son sagradas. Y que exista también esa información, que se pueda transmitir y que se pueda acoger, considerar dentro de los proyectos. ¿Cómo ve cuando usted mencionaba, doctora, el tema minero? Que si bien es cierto, o sea, existe en la región, pero es poco, por supuesto, comparado con otras regiones. Pero en esa etapa, ¿el tema minero considera lo que usted nos está señalando? Porque muchas veces uno ve más que nada los reclamos, las manifestaciones desde las comunidades involucradas, pero ¿existe una plena conciencia realmente? Yo creo que hay regiones donde las comunidades han sufrido por muchísimos años, y tienen la película bastante clara respecto de cómo ha sido su relación con la autoridad y con los privados. No es fácil, es una relación casi permanentemente tensa y hoy día en un sector, por ejemplo, yo miro todas estas regiones, Tarapacá, Antofagasta, hasta Atacama, donde ha existido tradicionalmente minería metálica, con fuertes prejuicios sobre la salud de las personas, sobre la salud de los ambientes y sobre la calidad y disponibilidad de agua. Y después le sumamos ahora, más aún, la minería no metálica del litio,
o sea, uno dice, ¡ay, por favor, ya dejen esa pobre gente en paz! Y dejen esos sistemas acuáticos, claro, denle un poco de relajo, ¿cierto? Porque la verdad es que es mucho. No sé, ahora la próxima semana tenemos que ir a Mejillones. Mejillones es una bahía que está tan sobrecargada. Terrible, terrible. Mejillones era preciosa, sí. Era preciosa. La gente podía hacer una pesca artesanal súper productiva. Era una fuente de desarrollo para las personas que vivían ahí. Y hoy día no queda nada en esos sedimentos, nada. Son bahías muy sobrecargadas como lo es Quintero y otras más hacia el sur. Entonces, ¿hasta cuándo seguimos o se sigue, por acción o por omisión, digamos, promoviendo la presencia de zonas de sacrificio? Y de zonas de sacrificio, no sé, yo digo, jamás se instalaría un lugar, una bahía de estas condiciones por ejemplo, no sé, ¿cómo se llaman estas playas bonitas? No sé, en Hornito, ya, en sí. Maitencillo. No, esas no son destinadas, distinta, ¿cierto? Claro. Es otra forma de mirar la realidad. ¿Y por qué existen ciertas zonas que sí son sacrificables? Exacto. ¿Cierto? Y eso yo creo que no debería ser. Y lamentablemente, si bien, un poco lo que hablábamos recién, las áreas de influencia, a lo mejor en la minería del litio, no están tan solos en los salares de altura. Están en todo el tránsito de los camiones que se va a generar, en los puertos por donde va a salir el litio. Todo eso es área de influencia. Si uno no lo evalúa con esa complejidad que tiene una industria, que más aún se va a dar un corredor bioceánico, es decir, se esperaría que el litio salga por Chile, pero también por Argentina. Entonces, si uno mira, oye, es tremenda industria, los impactos van a ser gigantes. ¿Se ha ponderado exactamente más allá de calcular dónde está el acuífero, si el acuífero sube o baja, del salar propiamente tal? Yo creo que no. Y pensemos que más aún esto se va a producir en zonas donde ya ha habido un histórico daño ambiental producto de la minería del cobre, previo. Y ahora le vamos a sumar esto y vamos a seguir con dos industrias extractivas de gran explotación donde la gente ya ha perdido mucho. ¿Qué más se le va a quitar? Doctora, ¿cómo estamos a nivel de región? A propósito de esto mismo en términos de contaminación, de medio ambiente, de cuidado. Uh-huh. ¿Cómo ve usted la radiografía de la región en ese sentido? Bueno, yo la verdad es que a mí me alegra que no haya minería, no haya minería en la región, la verdad. Seguramente si estuviera aquí el Caballero de Corfo me retaría, pero no sé si me está escuchando. Pero yo en buena hora que no hay. ¿Sabe por qué? Porque creo que igual existen posibilidades. Todavía estamos en la fase en que podemos discutir como región hacia dónde podemos desear el desarrollo de nuestra región. ¿A dónde queremos invertir? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿En cuánto plazo? Sería fantástico que esas discusiones se dieran porque todavía no es irreversible. Estamos todos proyectando hacia el futuro. En ese sentido, aquí hay un caso que es emblema nacional y probablemente internacional, que es el Salar de Surire. Aquí poco se habla. Hoy día un poco más y se han hecho esfuerzos para que esta información, este gran caso, imagínate, ¿cómo será que Surire está en el billete de 20 lucas, po? O sea, nuestro principal billete es tan importante que no tan solo está protegido por la normativa chilena, sino que además es un sitio Ramsar, es un sitio que está protegido y destacado su valor ecosistémico en una convención que se hizo hace muchos años para proteger específicamente humedales a nivel global. Salar de Surire es un sitio Ramsar, a nivel global es importante, ha sido destacado por sus características. También está en zonas que son reservas de la biosfera, o sea, tiene un valor tan importante que incluso cuando el país tenía poco conocimiento de estos valores ambientales y ecosistémicos, aún así ya era destacado. Imagínate. ¿Por qué no se lo damos? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué no existe ese conocimiento? Pero imagínate al punto que tuvo que meterse el Estado por única vez, esto una cosa así primera, nunca en la historia se había dado, que el Consejo de Defensa del Estado demandó a la empresa. Nunca se había dado una situación como esta. Y hoy día todavía siguen. Va a ser, yo creo que el próximo año, la lectura de la sentencia en la cual se va a informar qué pasó. Porque yo creo que esto va a quedar para los anales de la historia de la legislación ambiental en Chile, porque el Estado de Chile demandó a la empresa
Quiborax por los daños que ha tenido todos estos años en el salar de Surire. Es como súper inaceptable. De hecho, se estaba pidiendo que vinieran expertos Ramsar a dar un informe de cuáles eran los impactos, digamos, para sumarle a los expertos nacionales que han informado del estado del salar. Es terrible. Ese salar probablemente nunca se va a recuperar. Cuando uno piensa cómo los procesos naturales, geológicos, geomorfológicos, hidrológicos y ecológicos que se producen para conformar un ecosistema complejo como es un salar y como es el salar de Surire, cuando uno ve los impactos de la actividad, uno dice, pasarán miles y miles de años y probablemente no se logre. Entonces, ojo, las medidas de compensación en sistemas como estos yo creo que está de más. Y no es primera vez. Punta Negra también es un salar que hacia el sur de Antofagasta, que también producto de la minería y de la extracción del agua, para la minería metálica, ese salar prácticamente se secó. Y así, Maricunga, en la región de Atacama. Es decir, no repitamos casos fracasados. ¿Ya? O sea, si nosotros en la región existen intenciones, por favor aprendamos de la experiencia pasada. No volvamos a repetir porque vamos a obtener el mismo mal resultado, ¿cierto? Entonces, hoy día también está en ciernes un conflicto por la minería que pretende instalar la minería de Champán, ¿cierto? Andex Mineral, donde hay un conflicto, ya se presentaron unos recursos, porque justamente dentro del inicio de este proceso, al parecer no se consideraron todos los incumbentes necesarios, es decir, no se hizo las consultas indígenas a quienes correspondía, etcétera, y otros tantos faltas que permitieron presentar estos recursos, pero que ojalá se detenga, ¿ya? Entonces, yo creo que existen otras formas de desarrollo. Hablemos así como llama científicamente, el litio de acá no es de buena calidad, sale poco y malo, entonces es como, para un inversionista probablemente no es rentable quizá venir a sacar litio de acá. Quiborax hizo lo propio, lo mismo que hizo en Surire, lo hizo también en Ascotán, Salar de Ascotán, con la ulexita, boratos, y también ahora quieren entrar con el litio ahí, en ese salar, que también tuvo problemas, también se secó, también tuvo daño, también hubo un juicio. ¿Por qué se insiste si no es de la buena calidad que se espera? O sea, es que los salares de aquí son menos rentables que los de la región de Antofagasta. Por eso en la región de Antofagasta donde están centrados el mayor deseo, el mayor apetito por sacar litio, particularmente el salar de Atacama. Pero los salarios de altura, los que están más altos, también entraron en la estrategia. O sea, salieron a licitarse 20 y tantos salares para la extracción. Entonces, la verdad es que existen otras formas de desarrollo económico que se podrían explorar también. Aquí no existe gran desarrollo del turismo científico, por ejemplo. Aquí vienen hartos turistas extranjeros, vienen hartos, pero quizá con algunas medidas de incentivo, mayor capacitación también, involucrar a comunidades indígenas como guías también, podría ser una alternativa que podría explorarse. La otra es que, por ejemplo, también la red de ganaderos camélidos está haciendo un trabajo súper importante porque ellos de verdad desean instalar la ganadería camélida como una actividad económica. ¿Y por qué no? Y a lo mejor eso podría ser una buena actividad, una actividad rentable, una actividad que también trajera de vuelta a las personas a sus comunidades, porque en general también existe como harto abandono, los jóvenes no quieren estar en el altiplano, ¿cierto? Bajan a las ciudades y va dejándose un poco abandonado esas prácticas tradicionales, pero que eventualmente podrían ser rentables. La lana de vicuña, la lana de llama se puede vender a precios súper buenos en el extranjero. Lo mismo la carne. Quizás, ¿por qué no analizar esas otras formas de desarrollo? ¿Y usted que está en contacto con estas comunidades, doctora, ha tenido esa retroalimentación? ¿Le han dicho si es posible o no es posible? ¿O han tenido quizás acercamiento con instituciones del Estado para ir materializando esto? Sí, mira, sabes que nosotros, justamente, mira, te lo voy a contar porque fue un hecho también inédito. La universidad nunca había ganado un proyecto Milenio. Ya. Y en el grupo que yo participo, liderado por el doctor Manuel Prieto, ganamos el año 2023. ¿23? Claro, 23 ganamos el anillo Milenio Andespit, que son turberas andinas.
específicamente vinculado al estudio de los bofedales altoandinos, que son donde pastan, por ejemplo, estas llamas. Y ahí se hizo un proyecto bien transdisciplinario y por lo tanto hay gente que trabaja abogado por el lado de la gobernanza, ¿cierto? También hay colegas geógrafos que trabajan más en la parte participativa junto con las comunidades. Entonces se ha generado una instancia súper buena de mucha retroalimentación, de mucho apoyo y colaboración, donde también se levantan a partir de los propios usuarios cuáles son las afectaciones, cuáles son los daños, cuáles son las preocupaciones, cuáles son los deseos de futuro también que ellos quisieran plasmar en documentos, ciertas normas. Fíjate que la directora alterna de este proyecto, que es abogada muy enterada en temas ambientales, fue quien pudo instalar el tema de incorporar los bofedales altoandinos en la ley de turberas que protegía las turberas del sur, de Chiloé, Magallanes, ¿cierto?, donde están las turberas de Sphagnum, y no estaban incorporadas las turberas, los bofedales altoandinos como parte de las turberas. No existían y por lo tanto no estaban incorporadas en una forma de protección. Ahora, gracias digamos, como parte de este proyecto, se logró incorporar y a partir de diciembre del año pasado, las turberas altoandinas son protegidas también. Hoy día, ¿está en ejecución ese proyecto? Termina este año, a nuestro pesar, pero esperemos que podamos seguir continuando. Es que es fantástico y hay tanta información que sacar. Mira, yo te voy a contar, porque esto siempre lo cuento porque para mí es un orgullo, que nosotros aquí en la región sacamos un testigo de turba de más de 6 metros de profundidad. La turba es materia orgánica, son humedales, ¿cierto?, que están como saturados de agua y producto de las condiciones de mucho frío, poca presión de oxígeno, etcétera, se forma esta turba, que es pura materia orgánica. Uno lo saca y puede sacar bien profundo porque es blandita, y nosotros sacamos como 6 metros de profundidad de este testigo de la turba, y eso tenía como 13.000 años. 13.000 años. Entonces es fantástico porque recoge toda la información desde el periodo glaciar hasta la fecha, del último glaciar a la fecha, de todo el periodo Holoceno. Ahí tenemos registro de todo lo que ha pasado en todo el periodo Holoceno. Es fantástico, ¿o no? ¿Y cómo lo van descubriendo eso? ¿Qué es lo que viene después? Porque es súper importante. Es súper importante. ¿Qué es lo que encuentran ahí? ¿Qué es lo que Mira, por ejemplo, estamos en análisis de la materia orgánica y efectivamente estos lugares concentran tanta materia orgánica que son perfectos aliados en contra del cambio climático. De hecho, los humedales altoandinos, junto con otros tipos de humedales, pero justamente los que están en este como cordón subtropical, son los que concentran mayor CO2. Entonces, por lo tanto, capturan el CO2 de la atmósfera, que hoy día en tiempos de cambio climático está en súper exceso, ¿cierto? Lo capturan y lo transforman en materia orgánica. Lo dejan como encapsulado, lo sacan del ambiente y lo transforman en materia orgánica para que se lo coman la llama. ¿Te fijas? Entonces es fantástico porque son perfectos, o sea, de hecho concentran casi el 30% del almacén de carbono mundial, global. Tremendo, una función ecosistémica única. Porque uno dice, oye, pero mira qué curioso, estando en un desierto tan árido como el desierto de Atacama, si uno sube, tiene el privilegio de subir al altiplano en nuestra región, que tenemos un altiplano maravilloso, y uno ve verde, ve mucha vida, ve como un vergel, como se le llaman hotspot de biodiversidad, puntos calientes de biodiversidad. En una matriz árida tenemos estos grandes manchones verdes, llenos de animales, llenos de agua, llenos de microorganismos, insectos, etcétera. Aves, mariposas, y si uno mira en lo que encontramos en el agua, organismos planctónicos fundamentales, peces que son endémicos, que si se mueren de ahí, desaparecen del planeta. Y uno dice, oye, qué maravilloso, pero esto no tiene nada de desierto, po. No, pues está lleno de vida, está lleno de vida. Y eso es justamente por los servicios ecosistémicos, por las funciones ecosistémicas que proveen estos ecosistemas tan particulares. Concentrar el agua, gestionarla, administrarla para que no se seque. Entonces, a pesar de que estamos en un clima árido, podemos encontrar grandes concentraciones y gran diversidad de vida en esta zona. Qué increíble, la verdad es que es súper entretenido. Lamentablemente nos va quedando muy poquito tiempo, pero antes de ir finalizando, doctora, preguntarle, ¿cómo ve hacia las nuevas generaciones? ¿Cómo estamos? ¿Existe interés en las estudiantes, quienes están aún en el pregrado, de ir siguiendo estos pasos, de seguir estas mujeres científicas en la investigación? Sí,
Bueno, yo creo que el tema de la divulgación científica en muchas partes ha hecho un súper buen trabajo en ese sentido. Qué sé yo, por ejemplo, lo que hace Explora, lo que hacen otros proyectos de vinculación con el medio, ¿cierto? Que llevan hacia las escuelas, hacia los liceos, hacia los colegios, o traen estudiantes de secundarios o primarios hacia los laboratorios. Eso ha sido súper interesante para abrir el interés y verlo como una posibilidad también de desarrollo y que les va a reportar grandes beneficios. Yo creo que en nuestra universidad estamos un poco al debe. Creo que podemos hacer más. Nuestra universidad el año pasado, este año ganó 19 proyectos Fondesit y fue un orgullo, ¿cierto? Sí. Para toda la universidad, qué sé yo, porque destacó dentro de la zona norte. Sin embargo, solo 3 de esos proyectos eran liderados por investigadoras mujeres. Que es menos de lo que sucedió el año 25 el 24 y el 23. Pero no emerge como un problema. Todavía no lo diagnosticamos como, oye, sí, buena onda, bacán, ganamos 19 proyectos, pero no hemos solucionado este problema. Tenemos un problema en el acceso de las investigadoras a liderar proyectos de investigación competitivos con fondos externos. Y creo sin duda, porque yo conozco y quiero mucho a mis colegas de las distintas facultades, son todas secas, todas mujeres súper guerreras, aguerridas, inteligentes, comprometidas con lo que hacen, comprometidas con la universidad, con sus familias, con sus estudiantes. Son mujeres súper, todas ellas, las quiero mucho. Y conversamos harto de esto. Este es un tema que para nosotros no es inadvertido. Tenemos dificultades. Lo que yo te decía, claro. Para mí es muy difícil, por ejemplo, este tema de la crianza. Y, por ejemplo, ¿cuántas mujeres llegarán acá solas con sus hijos a trabajar? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe si esas mujeres, por ejemplo, si tienen hijos chicos, tienen dificultades para encontrar sala cuna, por ejemplo, jardín? ¿Tienen dificultades para transportarlo? Aquí esta ciudad tiene pésima locomoción colectiva. Pésima, ¿cachai? Entonces uno dice, yo que vivo en Azapa, imagínate, yo vivo en San Miguel de Azapa. Para mí es un cacho andar con cabros chicos, sí. ¿O no? Es terrible, porque tengo que movilizarme toda la tarde como un Uber, así, llevando una, que la gimnasia, que la cuestión. Y la universidad probablemente no tiene idea todas las peripecias y marihuancias que yo tengo que hacer, pero a mí me quita muchas horas de trabajo, ¿cierto? Y después que las tengo que compensar con horas de sueño, compensar ese trabajo que no hice durante la tarde, porque qué fantástico sería que hubiesen ciertos apoyos o por lo menos reconocimiento de que esa es la realidad de las investigadoras. Habrán algunas que tienen su pareja, que tienen familia, tienen apoyo y bien, buena onda, qué rico, pero hay otras tantas que no lo tienen. Sería fantástico que hubiese ese tipo de apoyo. Aquí hay hartas investigadoras jóvenes también que están llegando con hartas ganas de hacer muchas cosas y de repente, se ven sobrepasadas por, no sé, jefa carrera, ¿cierto? Esta cuestión se conversa siempre, ¿eh? Jefa carrera, encargada de práctica, y les vamos poniendo, tapizando con actividades. Frenándolo. Obvio, su legítimo deseo de desarrollar investigación, y los colegas varones no, Muchas veces los colegas varones no asumen esas funciones de gestión que son un poco cacho, Son un poco cacho porque uno en realidad como que estudió para investigar y finalmente te vas envolviendo en muchas actividades de gestión que son importantes, por cierto, para que la universidad avance, pero debiese ser una repartija un poco más equitativa, ¿no? Entonces, fome cuando a la investigadora mujer, y más encima joven, que tiene ganas de iniciar, que necesitaría en ese minuto todos los apoyos, justamente la tapen con este tipo de cosas y lamentablemente tiene que postergar mucho. Entonces, mira, la carrera científica es maravillosa. Yo mi vida la he hecho, como te decía, toda mi vida la he hecho en función de mi carrera científica. Mis mayores satisfacciones las he obtenido por lo que yo hago. Para mí mirar un microscopio y ver un bicho que no veía hace años, por ejemplo, descubrirlo de nuevo, así, a mí me saltan las lágrimas. Son cosas que me emocionan mucho. Cuando yo estoy en una laguna, por allá unas lagunas preciosas que estamos trabajando en Caquena, las lagunas Casiri, yo me siento y siento que esa es la vida. Esto es la vida, nada más. ¿Te fijas? Me da mucha alegría, me sobrecojo, me emociono, lloro, grito, pataleo.
Y ojalá que las chiquillas puedan efectivamente ver que también es una fuente de felicidad y plenitud tremenda. Pero ojo, que también tiene todo esto, de repente estos sinsabores que no son propiamente de la ciencia, sino es del quehacer científico, de la sociedad universitaria, cómo entendemos la universidad, dónde ponemos los acentos, los énfasis. Pero bueno, yo creo que es importante que todas sumemos, todas sumemos. Así que yo creo que la experiencia de todas es lo que finalmente va a generar los cambios profundos que necesitamos. Así es. Perfecto. Doctora Adriana Aránguiz Acuña, doctora en Ciencias de la Ecología y Biología Evolutivas de nuestra universidad. Muchas gracias, pero de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Ay, gracias. Entretenidísima conversación. Desde ya, cada vez que quiera venir, que quiera compartir algún anuncio, algo que encontró en su investigación, ¡Súper! De verdad, estamos a disposición y cordialmente la esperamos para seguir conversando. Ya te voy a hacer mi pedido de música también. Perfecto, ¿Ya? ningún Buena. problema. Ningún Genial. problema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ojalá que lo hayan pasado bien también. Perfecto. Y nosotros nos encontramos, por supuesto, en otra instancia de conversación acerca de mujeres con liderazgo y conciencia, por supuesto, en Radio Universidad de Tarapacá. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Mujeres con liderazgo y con ciencia, un espacio para conocer el trabajo de mujeres investigadoras de nuestra región en interculturalidad y sostenibilidad ambiental. Este programa llegó a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.